Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Yo les agradezco muchísimo a quienes nos hacen favor de vernos allá en Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo y en muchos otros lugares a donde a través de las páginas de YouTube, de Internet, pueden acceder a este programa. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con este tema laboral, el que compete casi a una inmensa mayoría de mexicanos. De alguna u otra manera pertenecemos a la clase trabajadora, inclusive al señor que no le gusta joder a México, que no se levanta con esas ganas, pero que finalmente debiera conceptuarse como un trabajador más al servicio de todos ustedes. ¿Qué le parece si vemos juntos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado y enseguida regreso? Trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas son un elemento fundamental en muchos hogares. Muchas veces no se les da el lugar que tienen no solo como trabajadoras o empleadas. A veces, muchas veces, se les discrimina, se les relega, se les margina y hasta el lenguaje con que se les nombra es peyorativo. Chachas, gatas, sirvientas, etc. No ha sido lo suficientemente valorada la función de las trabajadoras domésticas como una bisagra esencial en muchos hogares, donde cumplen muchas veces como madres sustitutas y como cuidadoras y hasta educadoras de los niños. Son confidentes y celosas guardianas de las historias secretas de millones de familias. Junto al fogón escuchan y se les comparten vivencias, experiencias y alegrías y dolores de las señoras, de las muchachas y muchachos de las casas donde prestan sus servicios. Ellas saben vida y milagros de los señores y señoras que a veces les malpagan o las ningunean, pero ellas ahí están, llueva o truene, como un factor de comprensión, porque sobre sus hombros se desgranan pesares y sinsabores. Ellas, a veces más que las esposas, conocen los gustos y las preferencias de los patrones. Más que muchos maridos, ellas saben las razones de la conducta de muchas esposas y conocen las aspiraciones y las frustraciones de los hijos. Las empleadas domésticas son parte imprescindible de las familias donde prestan sus servicios. Ellas saben dónde está la camisa que busca el señor, o los zapatos que busca la señora, o los libros de los niños. En ellas transcurre la historia de muchos hogares. Cuidan y se desvelan por hijos que no son suyos, generalmente a costa de los propios. Su horario es irregular, o mejor dicho, casi no tienen horario fijo de trabajo. Ellas llegan a tenerle a los miembros de los hogares donde trabajan un cariño no siempre correspondido. Muchas veces, de manera discreta, los hijos de sus patrones les llegan a tener más confianza que a sus propios padres. Y ellas viven con el secreto de la vida de abuelos, padres e hijos, e incluso nietos de las casas donde trabajan. Y su jubilación y su seguridad social en este Fuego Cruzado. Se hablará de esto y más. La doctora Dilery Olmedo. Ella es operadora del Sistema de Justicia Penal y también es perito en criminalística. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Pues parecería que no, pero ya ves que tienes mucho que ver en este asunto, ¿eh? Sí. Ya verás que sí. Está también don Anastasio Bautista Nicolás, él es abogado laboral. Gracias por invitarme. Isabel Álvaro Jiménez, ella es empleada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por de noche y gracias por mi licenciado que me invitó aquí y gracias a ustedes todos. Claro que sí. Mírate, ya te vas a hacer famosa con lo guapa que estás. Sí, gracias. ¿Verdad? También está Nireli Chávez. ¿Cómo estás, Nireli? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bien, gracias y perfectamente todo. Muy bien. Anayeli Chun Pérez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Oigan, por ¿cómo la les invitación. gustaron las Li, eh? Nireli, Anayeli. Está bien.
Marcos Basilio, integrante de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos. Sí, ¿Cómo también estás? abogado litigante. Y también, ¿verdad? Laboral, sí. Pues yo creo que es más importante trabajar por los derechos de los demás que ser abogado, ¿no? Porque pues la abogacía, las leyes y eso, te lleva 6 años en la universidad, a lo mejor 8 en lo que presentas la tesis, y luchar por estas cosas te lleva toda la vida. Es un poco como ser señor o ser señora, ¿no? Pues ¿O sí, no? en mi caso sí son muchos esfuerzos, como dices, años de estudio, 5 años, cuando la licenciatura, Sí, 2 de la maestría. pero son unos años que cuentas. Y en cambio estar trabajando al servicio de los demás, pues es toda la vida. Toda la Son vida. causas sociales. Sí, causas. Sí, claro. Yo pienso que eso es más importante, ¿no? El abogado litigante comúnmente tiene que actualizarse, y más con las reformas constitucionales que entraron en vigor. Entonces, si no se actualiza, pues obviamente dejaría de ser abogado. Por lo tanto, los abogados toda la vida nos actualizamos y estudiamos. Nos Pues no me volvemos lo vas a creer, pero autodidactas. también los periodistas, bien. Ah, sí, Todos maravilloso. los días. Y los médicos. Por supuesto. ¿Verdad? Y en este caso, con los periodistas, nosotros hace aproximadamente 15 días entramos a darles una capacitación sobre este nuevo sistema de justicia. Sí, porque hay algunas cuestiones que están Técnicas. restringidas y otras que son técnicas. Que se y tal, tiene y que tal, ¿verdad? tener, obviamente, conocimiento, a lo mejor no específico, pero sí un bosquejo general de cómo está estructurado el sistema. Ah, eso está muy bien. Sí. Creo que voy a tener que ir a un curso de esos, aunque chango viejo no aprende maroma nueva, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer el intento por lo menos. Miren ustedes, abordamos el tema laboral la semana anterior, las reformas. Sin embargo, hay sectores dentro de la clase trabajadora que son más desprotegidos que otros. Tenemos, uno de ellos es el caso de los albañiles, que pues están sujetos a estos formatos de los sindicatos que normalmente no cumplen con entregarles el servicio de seguridad social, el de salud, tienen accidentes, algunos fallecen y no hay ninguna indemnización para la familia, y menos aún si llegaron de otras entidades, se presentan a trabajar aquí y bueno, pues aquí no vive su familia. Y después hasta que vienen a localizar un cuerpo que ya está casi a punto de llevarse a la fosa común, y los dejamos totalmente desprotegidos. Y lo estamos viendo cuando cruzamos las calles y vemos las obras. Hay otro renglón, que es el de las secretarias del hogar, quienes nos ayudan a cumplir con tareas que por el trabajo no podemos realizar de manera directa, que tampoco tienen prestaciones. Y bueno, hace poco tiempo, tal vez unos 3 o 4 años, una persona que hoy aparece en algunos comerciales se dio a la tarea de formar un sindicato. Y yo digo, bueno, y seguimos en las mismas de aprovecharnos de los grupos para formar sindicatos, al rato ocupar una curul, decir que tienen a no sé cuántas personas. Y ¿cómo es posible que hablemos de reformas, de cancelación de juntas de conciliación, de más presupuesto, cuando no hemos volteado a proteger a nuestros trabajadores del campo, a trabajadores de las zonas urbanas? Ustedes que son abogados, a ver si me lo pueden explicar, ¿no? Sí, con la reforma constitucional obviamente abarca a estos sectores desprotegidos, y obviamente aquí es una labor que le corresponde al Estado por medio de la Secretaría del Trabajo hacer las inspecciones de trabajo y precisamente ver las condiciones generales del trabajo, el que tengan seguridad social, el que tengan todas las prestaciones, pero es una labor que le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por conducto del órgano que es el Estado. Nosotros como abogados litigantes, pues obviamente únicamente cuando surge el problema es cuando nosotros intervenimos, y obviamente es cuando llevamos el derecho a las juntas de conciliación, o en su defecto para orientando a cada uno de nuestros clientes, como en este caso los sectores vulnerables, para efectos de que hagan valer sus derechos. Esa es la premisa que hoy tenemos para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues se encargue con las inspecciones de trabajo. Yo sí quisiera ponerlo en contexto. El trabajo es un derecho establecido en la Constitución. O sea, es un derecho. El derecho a la estabilidad del empleo, el derecho al trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida real?
En la vida real resulta que, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar, las despiden de forma arbitraria, sería el nombre, y cuando ellas van a pedir justicia, los patrones simplemente dicen, ni te conozco. Y ahí tienen que estar dando de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas. Es decir, las autoridades laborales en México, y lo digo con toda la humildad porque conozco a muchos amigos, tal parece que solamente sirven para estar en la foto. En la foto. Pero como que no viven la realidad que vive el litigante y que vive el trabajador. Principalmente para los trabajadores que están en una situación vulnerable. Por ejemplo, el derecho social o el derecho a tener seguro social, pues hay muchos sectores que no lo tienen. Los trabajadores de la construcción, hasta los taxistas creo que no tienen derecho. Entonces... Bueno, tenemos los empleados de las gasolineras que ni siquiera salario tienen, ¿no? Así es. Pero sin embargo, como bien lo comentaba el licenciado Anastasio, la Secretaría del Trabajo, la responsable, y voy a hablar de forma institucional, pues no hace las inspecciones adecuadas. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en las tortillerías, que tampoco van las autoridades del trabajo a ver las condiciones en que están trabajando, que es un calor infernal, más de 10 horas, y que viven prácticamente en una situación de esclavitud, o las personas que dan masaje en la zona hotelera, que prácticamente las obligan es una promoción del hotel, entonces, como es una promoción del hotel, tienes que darle un masaje a un turista y no te lo pago porque es una promoción del hotel, y si no, pues traemos empleadas filipinas. En fin, hay muchísimos abusos y muchísima gente que está trabajando en condiciones realmente infrahumanas y obviamente no tiene la protección de la ley. Y tenemos otra característica, siendo una zona fronteriza también, pues tenemos a personas que han cruzado la frontera para venir a encontrar trabajo y entonces se encuentran en una situación de ilegales dentro del país. ¿Cuál es? Sí, bueno, pues este tema, la verdad es que nos pega, ¿no? A todos en la parte jurídica, pero sobre todo en la parte humana. Hace rato que platicábamos con todas ellas esta situación de verlas que no están en su hogar, que no están con su familia y que todavía, aunado esta parte humana, se enfrentan con violaciones, ¿no? Violaciones a sus derechos, violaciones a las cuestiones, como comentaban los abogados, laborales, pero también lo platicábamos, esta situación de cuando son sujetas ya como imputadas, ¿no? Cuando se les atribuye un ilícito, cómo la ley realmente las toma, cómo no las protege. Y lejos de eso, hace rato lo comentábamos, las quiere deportar. Entonces, la invitación del abogado era, pues, hagan su trámite, vean su parte de la migratoria para que, obviamente, en la medida de las posibilidades, no den pie a que las autoridades, específicamente pues la policía, pueda abusar, ¿no? Y a mí me pasa mucho, lo vivimos, como decías tú, Lili, esta parte de las que trabajamos y que dejamos nuestros hogares en manos de ustedes, de repente no quieren decir que son de Guatemala. La verdad, a mí me ha tocado y llegan y piden trabajo y dicen, es que soy de Chiapas, por el miedo, ¿no? De que siempre haya la represalia y que puede derivar en una situación penal legal también, que se les puede a ustedes intimidar, ¿no? Que yo les decía esta parte de los robos, de abuso sexual, del acoso. Claro. Tendríamos que partir por algo que permanece ausente dentro de la decisión de las autoridades, que es la realidad. Se necesita, en efecto, quien, para las que trabajamos, pues se haga cargo de nuestra casa. Algunas de quienes trabajan en determinados niveles podrán contar con salarios que les permitan hacer una buena paga. Pero hay otras que no, que realmente estás pues haciendo un sacrificio para juntar un poco más de dinero porque hay compromisos para pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede si tenemos que, como empleadoras de ustedes, tenemos que pagar seguro social, o tenemos que pagar Infonavit, o tenemos que pagar todo esto? ¿Realmente habrá capacidad económica en muchos hogares para hacerlo? No lo creo.
¿Y qué generaría una situación de esta naturaleza? Un desempleo brutal, porque entonces ya no puedes contratar a quien te ayude y bueno, pues tendrás que salir del trabajo y correr y tender las camas y gritarle al marido y ahora a ti te toca lavar los pañales y a mí lavar los trastes. Y esa es una solución. Digo, porque esa es una realidad nuestra, ¿no? Es una realidad que se vive. Sí, no es una empresa. No es una empresa, no se generan utilidades, no hay muchas cosas. Ahora, se puede recurrir al trato humano y decir, bueno, no voy a pagar seguro social, pero la ley me permite que pague el seguro popular, por ejemplo, ¿no? Que pues va a ser un pago anual y que permite que tengas unas prestaciones. Bueno, me parece que podría ser. ¿Qué se cita? ¿Un salario mínimo? No hay quien viva con un salario mínimo. Entonces, ¿qué salario? ¿Qué salario? Después, alimentación incluida, todas estas cosas que deben tener un extra, un extra. El día de permiso, si es entrada por salida, si se van a quedar todo el tiempo, si hay niños, si lavas, planchas, si haces la comida. ¿Qué es lo que se tendría, cómo se tendría que hacer? Porque dicen, no, en las tortillerías no van y revisan, no hacen una inspección para saber las condiciones en las que trabajan, tampoco en las minas, y lo hablábamos la semana pasada. Yo quisiera que alguien me dijera qué centros de trabajo realmente los verifican. Detrás de lo que vemos en las tiendas comerciales, hay un mundo de cuestiones en las cuales no tendrían por qué estar laborando entre verduras echadas a perder, olores fétidos por la carne, en fin, realmente hay autoridades del trabajo en este país. Yo creo que no, porque esa es una realidad que tenemos presente, ¿no? Tocaste un punto fundamental la semana pasada, dijiste presupuesto, porque posiblemente algún servidor público quisiera tener una secretaria de primer mundo, no sé, estoy especulando, pero si tiene un presupuesto de 80 millones de pesos como lo tienen ahorita. Roba 60. Entonces, bueno, porque ese es el grave problema. Yo no creo que los millones que les asignan no les alcance desde hace mucho tiempo para haber computarizado esas áreas, o para comprar escritorios en el Ministerio Público. En las juntas especiales de aquí, las 3, creo que se remodelaron a mitad del año. Se asignó un presupuesto de 80 millones de pesos, pero a mitad del año fue cuando remodelaron y pusieron unos muebles, bueno, más o menos, pero fue a mitad del año y ya se fue el presupuesto. ¿Pero qué es lo que necesitas? ¿Una buena silla o la pared pintada o dar un buen servicio? Yo creo que se necesita, al menos en las juntas especiales, más personal. O gastos para que puedas trasladarte a ir a recorrer las zonas de trabajo. Yo considero, desde mi punto de vista de litigante más personal, porque están dando audiencias, por ejemplo, a 5 meses. Es decir, si cualquiera persona va y recurre a una demanda laboral, la primera audiencia son 5 meses después de que hayas presentado tu demanda laboral. Y tu otra audiencia son otros 5 meses. Entonces, 2 audiencias ya te llevaste 1 año, ¿no? Entonces, porque dicen que no hay suficiente capacidad de personal para poder darle. Aquí es donde no hay capacidad y acá menos, ¿eh? Pero lo que está sucediendo es eso. Sí, es nuestra realidad, porque por otro lado, lo que también me parece, pero ya no lo podemos llamar injusto para una determinada clase, porque ya es para todos. Cada uno de nosotros tiene que pagar por su vejez, acondicionar de qué manera quieres llegar a viejo. Hay quienes se han atrevido en este programa a decir que tenemos que educar a los jóvenes desde que son muy jóvenes para que sepan qué es lo que tienen que hacer cuando sean viejos. Imagínense que nosotros a los 18 años, porque alguna vez tuvimos 18 años o 17, ¿hay algún joven que piense a los 17 años que va a ser viejo? ¿A los 20 años? Cuando recién te casas y tienes un bebé, ¿estás pensando cuando vas a ser abuelo? Creo que no. Bueno, ellas dejan su vida en una casa y cuando ya te dieron las reumas, pues ya te vas porque estás muy vieja y ya no sirves para nada. Pero en ese tenor estamos todos, ¿eh? Perdón, hay una figura jurídica, es el seguro voluntario en el seguro social. Yo insisto en que el primer plano que deben de hacer ustedes es regularizar su situación migratoria. Ellas que platiquen ok. su caso, pero Perfecto.
En el caso del seguro voluntario, sí es alto cuando lo quiere pagar el patrón. Y es también alto y muy limitativo cuando lo quiere pagar el trabajador. Porque si tú pagas una cuota baja, resulta que tienes que operarte de la vesícula y ya no lo contempla tu seguro, ¿eh? Porque la cuota que estás pagando no alcanza. Entonces, bueno, vas a pagar una cuota voluntaria para que te den aspirinas y una inyección de penicilina porque el cuadro básico es mínimo. Me parece que no. Estoy de acuerdo con usted, aunque cuando menos hay una intención de la autoridad y hay una figura jurídica ya, aunque sea mínima, pero lo existe. Sí, se requieren más esfuerzos para que nuestros diputados, apoyen a la gente vulnerable. Sin embargo, bueno, pues necesitamos concientizar a nuestros diputados, a nuestras autoridades para esa cuestión, ¿no? Recordarles, ¿verdad? Habría que ver porque muchos de ellos estaban verdaderamente jodidos antes de siquiera pensar en ser políticos, ¿eh? Estoy de acuerdo. ¿Por qué no nos platicas cómo te ha ido en el trabajo? Nayeli, por favor. Pues, la mera verdad, en algunos trabajos me ha ido muy bien. Y en otros, pues, a veces muy mal. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste el primer empleo? Tenía 23. Pues, ¿cuántos tienes? 25. ¿Apenas hace 2 años empezaste a trabajar? Sí. ¿Dejaste la escuela? Sí. Sí, la dejé, entonces pues tuve que venirme aquí a trabajar y entonces... ¿Dónde naciste? En Guatemala. Soy originaria de Guatemala y entonces pues como le comento, en algunos trabajos pues muy bien porque a veces las señoras pues dan un trato bien y en otros pues a veces como que quieren abusar, o sea, te ponen a hacer muchísimas cosas y pues con un sueldo muy bajito. Entonces... ¿Qué condiciones privan en tu país que te empujaron a salir? Pues mire, la verdad, en la parte donde nosotros estamos, pues hay mucha pobreza y pues casi no hay empleo para las mujeres. Entonces, muy triste porque, o sea, si quieres trabajar, tienes que trabajar como hombre. O sea, muy pesado el trabajo. Y entonces como han venido chicas de por allá a trabajar aquí, dicen, no, pues es que hay mucho trabajo, hay señoras que pagan bien y la vida es mejor allá, me dicen. Y entonces hace como 1 año y medio decidí venir aquí. ¿Qué hiciste para poder entrar al país? La verdad, no hice nada, me vine ilegal por falta de información. Y ¿Le tuviste que dar dinero a alguien para pasar? ¿Tuviste algún problema en la frontera? ¿De repente los detuvieron? ¿Qué pasó? La mera verdad, pasé bien. No tuve ningún problema porque, no sé, la verdad, todo me fue bien. O sea, pero me vine transbordando, o sea, no me vine en un camión directo. Pues fue muy difícil y en otros lugares que pues nos teníamos que bajar y hubo en un bajón que hicimos, lamentablemente camiones ya no habían. Entonces dice un señor, yo las llevo. Y no sabíamos, o sea, nos subimos y sin saber quién era y así. Y yo venía con otra chica. Ella tiene 15 años. Y de repente dice el señor, ¿para dónde van? Yo le digo, pero voy para Cancún. Y dice, yo los llevo. Y al final en el camino dice, no, pues es que tu amiga o no sé, tu hermana me gusta. Y yo con ese temor, yo dije, algo va a pasar. Y tenía muchísimo miedo y hasta me arrepentí de haberme venido de mi país. Y entonces todavía había un lugar donde había buena señal y me llama mi papá y me dice, ¿cómo vas? ¿Ya llegaste? Y le digo yo, no, estoy en un gran problema porque tengo miedo, le dije. Porque hay un señor, le digo que, pues no sé, creo que le gusta a mi amiga y no nos quiere bajar del carro. O sea, si nos bajaba, decía él, pues no, es que tu prima me gusta. Y le digo yo, entonces no, es que ¿sabe qué? Yo voy aquí nada más cerquita. Tengo a mi tío aquí muy cerca. Le dije, y entonces ya fue donde se tranquilizó y ya nos bajamos. Y ya luego, pues, otro señor nos trajo ahí a
a un lugar que es ya Palenque, Benemérito, todos esos lugares. Ya ahí tomamos un camión directo aquí a Cancún. Y cuando llegamos a Mérida, nos bajan y nos dicen, pues el boleto nada más era aquí a Mérida. O sea, nos robaron. Nos vendieron un boleto que nada más venía allá a Mérida. Y pues ya yo me quedé y ahora sin teléfono, sin dinero, porque realmente pues se me acabó el dinero ahí o sea, con comprar ese boleto se me acabó el dinero. ¿Y ahora qué hago? Solo teníamos para un boleto. Y entonces le digo a mi amiga, que era la más chiquita, le digo yo, ¿sabes qué? Te vas tú. Y ya estando allá, pues ya ves que tenemos familiares y le digo yo, pues ya a ver qué haces, pero te mueves. Y ella dice, en ese momento le llamó a mi pareja, porque yo tengo a mi pareja también aquí, que también llegó de ilegal igual. ¿También de Guatemala? También de Guatemala. Y ya entonces fue donde él me fue a traer a Mérida y ya pues estuvimos. Pues creo que salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, pero bueno. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Platícanos. Muy bien, lo que pasa, yo estoy aquí sola luchando, trabajando sola y por dejar tantos años mi familia. Yo soy de Palenque, Chiapas, y yo tengo 10 años que estoy acá trabajando sola, luchando todas las cosas y cómo vamos a salir adelante por pobreza también. Algunos que topamos que no pagan bien, nos abusan, todas las cosas. Y trabajé distintos trabajos aquí de Cancún. Mi amiga también me trajeron, como dicen mis amigas, me trajeron y tuve tantos años trabajando a Palenque, de ama de casa. Allí me llegué acá. ¿Sabes qué? Yo me llamo Isabela y ¿por qué no vamos a Cancún? Dice, ahí se paga un poco más, dice. Mis amigas, que son de allá de Chiapas. Allí nos venimos también y venimos a conocer Cancún. Ahí empezamos a buscar los trabajos, las cosas y buscamos los cuartos donde vamos a quedar, porque no tenemos suficiente dinero para entrar a los hoteles, porque están carísimos. Ahí lo encontramos un cuarto chiquito de palapa. Ahí empezamos a nuestra vida y trabajamos todo. Ya encontramos de camarista. Yo estuve trabajando tantos meses de camarista de aquí, del centro, de crucero. Allí, poco a poco, lo dejé otra vez camarista de trabajar y me fui zona hotelera a trabajar allá por Gramelia Sol y tuve tanto mes también allí. Ahí hay de comer, pero no paga muy barato también la zona hotelera. Yo trabajé de jardinería. No es un solo trabajo que yo trabajé. Lo que sea el trabajo y salimos adelante. Ahí, así me pasé toda mi vida y allí con fue mi amigo también que están acá trabajando también y me dijeron, hay una señora que quería una muchacha de doméstica. Allí comencé a entrar a trabajar con una señora y tantos años tuve con ella. Y estuve trabajando como 10 años con la señora. Así me trabajé, así como calón que me trabajé, busqué el trabajo. Y hasta ahorita, apenas el enero que entró 2016, hasta me gritó la señora, me corrió, me dijo todo feo y hasta me lloré. ¿Por qué? Y ya me corrió y todas las cosas me dijo todo feo. Porque a mí no me gusta que me anda diciendo cosas porque yo soy muy débil, mi corazón no así de gusta tantos problemas. Y allí me aguanté con lo que me dijo la señora, me corrió y yo tengo esa demanda ahorita. Y una semana no me pagó la señora, me dijo, me gritó feo y ahí ya no volví a trabajar con ella. ¿Cuánto ganabas? Ganaba 1,000 pesos. Ganaba 1,000 pesos durante 10 años. Y lo dije a la señora, ¿sabes qué, señora patrona?
ya tengo años contigo porque no me aumenta mi sueldo, le dije, no me alcanza para pagar mi renta y luz y agua, todo, y mi gasto, la despensa, todo, ya no se resulta. Y ella me dice, ay hija, dice, es mucho dinero que estoy pagando, me dice, es mucho dinero, son 1,000 pesos te estoy dando, dice. Ahí está bien, pues, ya no lo dije nada, ahí sigue trabajando, me aguanté. Ahí es mucho el trabajo de limpieza, de lavar los baños, de todo, la casa, y limpiar los vidrios, todo, planchar, de todo. Tiene su hotel, a veces me llevan a limpiar también. Y tiene su departamento, su primo, ahí voy también. No hay cómo dejar porque haces el trabajo. Yo así me estoy ahorita en mi casa y conoce a la señora ahorita, por eso lo hice demanda contra él, porque me despidió, me corrió, porque tengo 10 años trabajé con ella, la señora. Hasta ahorita no me están pagando, no me está dando respuesta. Así está la cosa. Gracias. ¿Hace cuánto que empezaste a trabajar? Aquí en Cancún tengo 7 años completos trabajando. ¿Dónde naciste? En Guatemala. También. Soy de Guatemala y el tiempo que tengo trabajando aquí es el tiempo que tengo viviendo aquí. Y pues yo igual me vine de ilegal, pero yo sí pagué un dinero para que me trajeran. Yo sí sufrí. Fue muy costoso llegar. A mitad del camino me arrepentí. ¿Cuánto pagaste? Pagué 10,000 pesos a un coyote, como le dicen todos en común, para que me trajera. Él dijo que llegábamos a los 3 días y llegamos a los 8 días. Dijo... ¿Venían varios? Veníamos 25 de Honduras, de la ciudad de Guatemala, y veníamos 4 de mi pueblito, y los demás iban para Estados Unidos. Y pues él nos dijo que nos traía a Cancún y el resto a Estados Unidos sin ningún problema, que todo iba a estar bien, que le pagáramos allá, y así lo hicimos. Pero... ¿Quién te dio los 10,000 pesos? Allá lo alquilé para poderme venir. ¿Lo alquilé, es decir, los pediste prestados? Ajá, para pagarlos después. Claro. Y con ese dinero que pedí, ya lo pagué, decidí venirme y todo como siempre pasa y como aún sigue pasando, que engañan a mucho migrante, igual a mí, porque dijo el coyote, no va a pasar nada, todo tranquilo, con seguridad llegamos. Y sí, gracias a Dios llegué, pero no en el buen estado que según él nos planteó. Sufrimos mucho, hambre, pasamos selvas, nos quedábamos a dormir donde entraba la nochecita. Y llegué casi sin ropa, nada más con la que traía. Mi maleta se quedó a mitad del camino, tirada en el charco. Y es muy sufrido. ¿En algún momento intervino la policía? No. ¿Alguna autoridad migratoria? No, porque por donde nos venimos era pura selva, puros campos, corrales. Y pues ellos saben. Decían, de aquí ya no nos movemos porque de aquí para allá hay peligro, hasta mañana. Y ahí nos quedábamos. Y así fue como llegué. Y llegué aquí a Cancún y tardé 7 meses sin poder laborar, sin poder trabajar. No encontraba trabajo por no tener papeles. Entonces, vi en la televisión que existía migración. Y yo dije, pues no conozco, pero me recuerdo que tenía 100 pesos y salí a la avenida, agarré un taxi y le dije, lléveme a migración.
usted ha de conocer. Y me dijo, sí. Y me llevó. Entré y me recuerdo que estaba una señorita muy atenta ahí. Le dije que yo era extranjera, era de Guatemala y no podía trabajar por no tener un papel y que necesitaba que me ayudara. Y ella me dijo, ¿y cómo llegaste? Y yo ya le empecé a contar. Y me dijo, pues pasa a la oficina. Y pasé, me dieron un formato para llenar, unos requisitos. Y ahora digo, ¿qué hago? No sabía ni qué hacer. Pero afuera hay unos gestores. Y yo salí con mi hoja en la mano y les dije que me ayudaran porque no sabía nada de eso. Y sí, me ayudaron. En ese momento empecé a poner mis datos, a dárselos más bien dicho, y metí mis papeles y me cobraron me cobraron 600 pesos. Yo, y ahora no tengo 600 pesos. ¿Qué hago? Y me quedé sentada con mi papel afuera, ahí en la oficina, ahí afuera de las oficinas de migración, y le digo a una gestora, no tengo dinero para pagar esto y no tengo trabajo. Y me dice, ¿qué sabes hacer? Le digo, yo sé limpiar a estilo mi pueblo porque nunca he trabajado aquí. ¿Y usted no me podría dar trabajo? Le digo, confía en mí. Y me dice, está bien, te voy a dar trabajo para mientras sacas tus papeles porque yo no necesito una muchacha por el momento. Y me fui a trabajar con ella una semana y me pagó 800 pesos por la semana y ya tuve para ingresar mis papeles. Y desde ese momento yo ya vi cómo era el movimiento de una casa en una ciudad. Y empecé con ella, una amiga, otra amiga. Metí mis papeles, gracias a Dios me los accedieron y no dejé ni un solo año. Hoy tengo mi permanente y no con eso, no digo también no he sufrido con las señoras con las que me he topado, sí he sufrido, pero yo hoy digo a todas las personas extranjeras como mis paisanos que me puedan ver o pueden llegar a ver este canal, que antes de todo sean sus documentos, porque es una base muy fuerte para uno de extranjero. Por no tener esos papeles, hay veces que las señoras abusan de uno. Un problemita, o bien sea que si uno le alza la mirada, que porque están regañando o maltratando a uno por algo que no es, luego se abasan, te voy a acusar con migración, te voy a deportar. Cuando las cosas no deben de ser así. Pues no son amenazas. Me acompaña al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Bueno, pues verás el asunto de quienes vienen de Centro, Sudamérica. Y resulta que los mexicanos nos sentimos muy ofendidos por la manera en la que los Estados Unidos tratan a nuestros migrantes, ¿verdad? Fíjate, los tratan requete mal, les hacen tanta cosa. ¿Y nosotros? Y queremos meter a los polleros que están ahí en Laredo y que están en Tijuana y los polleros de acá. Yo desde que las conocí, la verdad es que las admiro por su fortaleza desde que llegaron aquí, y el escuchar estas historias pues obviamente mueve el corazón
sobre todo por verlas. Sí, pero ya no necesita que movernos el corazón a nosotras, ¿eh? Apoyo. Necesitamos todos que se den las leyes y que haya soluciones y que... Y brindarles y que esa se parte, detenga a quienes... como decía Mireli, el mensaje que me encantó porque finalmente fue contundente, que trabajemos y en este momento, bueno, nosotros tres que somos abogados, ofrecerles el apoyo para que ustedes, bueno, tú eres de Chiapas, pero en el caso tuyo, que puedas tener tus papeles y que eso te dé posibilidades de exigir y de no tener miedo, ¿no? Ante ninguna situación. Cuando Cancún se iniciaba, no teníamos esta migración extranjera. Sí la teníamos mucho de nuestros paisanos mayas, nacidos en regiones. Y la forma en la que en Comercial Mexicana, en algunos hoteles se hacían las contrataciones, decían, cántame el himno, cántame un pedacito del himno nacional, para saber si realmente eran mexicanos o no. Hace un momento dijiste, fuimos por benemérito. En México no se usa decir benemérito. No es muy común la utilización de la palabra. Hablas de Benito Juárez. E incluso cuando tu grado de escolaridad es mínimo, pues hay quienes se atreven a decirte, ¿cuál era el primer nombre de Benito Juárez? ¿Verdad? Entonces te quedas, pues no tenía. ¿Cómo no? Se llamaba benemérito, pues ¿qué no ves? Entonces, sí, así es. A usted no les pasó, ¿verdad? ¿No? ¿No les hicieron ninguna pregunta sobre...? Ninguna. ¿No? Quizá por el rol donde está. No, es que no tienen acento. Ella tiene muchísimo más acento del interior de la República, ¿no? que ustedes. Ustedes pasarían en su tono de hablar, sí, por mexicanas y nacidas en cualquier otro lugar, ¿eh? Incluso ni siquiera en la península, porque no tienen ni el ja. ¿Verdad? Y físicamente. Sí. Son nuestras clientes. Ella es mi cliente, Isabela, y Nireli también. Nosotros como despacho llevamos sus asuntos. De muchísima gente de Guatemala. Sí, ¿verdad? Ya vas a tener otro... Ah, sí. Así es. Otro asunto Nireli ha más. sido nuestra promotora. Ella es la que nos ha llevado mucha gente de Guatemala por asuntos laborales, penales, mercantiles, de todo tipo. Afortunadamente nunca hemos tenido problemas. Ahora, cuando se trata de despido doméstico, ¿qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se presenta? Es una demanda laboral normal. Normal. Sí. Sí, muchas veces los patrones, al contestar, niegan la relación laboral. Entonces uno la tiene que acreditar con testigos, ¿no? Que son los vecinos, Ajá, el portero, el de la basura. Casi siempre. Entonces, la parte más fuerte... El patrón no va, ¿verdad? Sí, no, porque sí, ofrecemos como prueba la confesional del patrón y el patrón niega la relación. No, pero me refiero a la señora, me refiero al señor. Ah, entonces, pero sí se han ganado muchos juicios, aunque el patrón niegue la relación laboral y aunque el adversario, nuestra contraparte, le pegue muy duro a nuestros testigos, se han ganado muchísimos juicios de personas que trabajan en casas, que no tienen ningún contrato, que no tienen absolutamente nada. No, bueno, normalmente no es la forma, ¿no? Es un contrato verbal, sí. La ley es clara en ese sentido. Es un contrato verbal por escrito o hechos que la presuponen. Entonces, si es verbal, obviamente no hay ningún contrato, aunque la ley dice que debe haber un Pero contrato. aunque la contraparte muchas veces te niega la relación laboral. Sí, ahí yo recomiendo que cuando se haga una demanda también se llame a las instituciones de seguridad social con el afán de presionar al propio patrón y pues vele por los intereses también de Sí, los casi siempre el trabajadores. capítulo de prestaciones se llama el Infonavit y todo lo demás, pero la realidad es que se pone muy interesante. Bueno, es que la realidad nos marca otra cosa, muy diferente a un conflicto de orden laboral. ¿Por qué? Bueno, se supone que hay una jornada laboral, se supone que son X números de horas a la semana, se suponen muchas cosas, solo que las tareas en la casa pues no se terminan nunca. Y yo no sé si en un conflicto laboral es válido que si no son entrada por salida, que de alguna manera puede regularse un horario, sino que permanecen en la casa
¿Qué tanto de ese tiempo debe ser considerado como tiempo extra? ¿Qué tanto no? Si, bueno, en ocasiones se termina de recoger la mesa, se lavan los trastes y pues cada quien se puede ir a dormir a su cuarto si quieren, y hasta las 8 de la noche que regresa la señora y el señor se reanudan las labores, qué sé yo. Entonces, en esto de los horarios, ¿cuál es el punto de equilibrio, la razón de justicia? Porque, bueno, si pongamos un ejemplo, ganas 12,000 pesos, ¿verdad? Tú como profesionista, pagas 5,000 al mes para quien te está ayudando, ¿verdad? Te quedan 7. Pero eres demandado y entra todo este conflicto. Y puede ser porque hayas tenido un maltrato, como le sucedió, pero también puede ser que la persona que está trabajando contigo se aprenda la maña y entonces aprenda a tener percepciones que durante 3 meses le permiten no trabajar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio dentro de nuestra realidad? Tomando en consideración pues la ignorancia de ambas partes, porque también las personas que contratan o que contratamos, como que no estamos esperando que te demanden, ¿no? No estás esperando tampoco que, pues que se contabilice el tiempo si viven en tu casa. ¿Cuál es el punto? No lo encuentro. Sí, en la Ley Federal del Trabajo hay una figura especial de empleados domésticos. Obviamente no habla de un horario en específico, puede ser, ahí la compensación es que se les dé casa, comida, alimentos, vestido, como prestaciones adicionales, porque son empleados domésticos. Que se integran al Así salario. así es. Aquí el asunto es para los domésticos que trabajan aquí en Cancún, trabajan 3 horas en una casa, 5 horas en otro, obviamente son diferentes horarios y diferentes relaciones de trabajo que se llevan, pero obviamente para la cuestión doméstica es una figura jurídica que protege a los trabajadores que tienen derecho a seguridad social, tienen derecho a comida, alimento, habitación para su descanso. No hay un horario en específico, aunque nosotros como abogados sí alegamos un horario cuando se hace la demanda para reclamar horas extras y obviamente las prestaciones adicionales como compensación. Sí. Pero en este punto de equilibrio, obviamente tendríamos que buscar, ¿no?, la media de, como lo decía Lili, de si ellos tienen este derecho de demandar, como en el caso de la compañera, de que después de 10 años la despiden, y que tendría que haber tenido una liquidación, pero también como lo pone sobre la mesa esta parte de que tú trabajas, que ganas 10,000 pesos y que de esos 10,000 pesos tendrías que dar una parte para la liquidación o para ahorita la demanda, para sus honorarios de ustedes, para pagarle esos 10 años y hacer como este prorrateo de cuánto fue de horas extras, cuánto de vacaciones, cuánto de... O sea, esa parte. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál? Yo no niego que deba hacerse. O sea, que en razón de que estás desempeñando un trabajo, tengas tú una serie de derechos. Casi siempre no los estamos regateando. de negociación. Casi siempre se llega a la demanda laboral cuando, por ejemplo, las partes, en el caso de Isabela y su patrona, pues estuvo como 3 meses o 4 meses, págame mi quincena. No, pues ya no. O sea, casi siempre ellas demandan ya al extremo, ya cuando no ven ninguna posibilidad, ¿no? Su micrófono, sí. Perdón. Casi siempre demandan cuando ya dieron como 4 o 5 vueltas, después de 6 meses, en fin. Casi siempre demandan cuando ya es su última oportunidad. No las despiden y se van a demandar, no. Por supuesto, ya fueron a preguntar, ya fueron a la Procuraduría, ya intentaron decirle, oye, págame más mi quincena, pero muchos patrones, pues no sé qué les pasa. No todos, obviamente, porque hay asuntos que se han arreglado, obviamente pagándoles lo que por ley se merecen, pero rapidito. Pero hay unos patrones que sí quieren llevar, como el caso de Isabela. En el caso de Isabela, mi contraparte es un despacho reconocido muy fuerte, muy fuerte. Sí, pues sí dice que te llevaban al hotel también, ¿no? Sí. Muy fuerte. Y hago masaje. Me dice la señora, Isabel, dice, ya terminaste, sí, dice, vente a hacer un masaje. Y yo me voy también. Y todo por Hago 1,000 cosas. pesos. Sí,
así está la cosa, 10 años. No, Estoy por ejemplo- masajando todas las señoras, todo su pie, su espalda. Gracias, hija, te vas con todos tus zapatos, con toda tu ropa en el cielo. Así me dice, es único que me paga la señora. Sí, en ese caso Así ya está la la ponía cosa. como trabajadora. No. Pero el Y punto guaraches. es aquí, como decía Lili, el punto de equilibrio. ¿En dónde de- se encuentra? De la Ley Federal del Trabajo, el capítulo específico que también tendríamos que mandar este mensaje a todos los que contratamos, ¿no? De conocimiento, de saber conocer este capítulo y también de tener cuidado, Pero ¿no? Porque como dice, esta parte de... Te voy a contestar, no te voy a contestar, pero mucha gente, digamos, fin, ¿sí o no? las empleadas que trabajan en el hogar han estado desde hace muchísimo tiempo. Los problemas, no es muy común que una empleada doméstica demande No. al patrón, no es muy común. No, yo estoy Pero seguramente porque- tú has tenido... porque bueno, no lo no ha saben. sido muy común. No ha sido muy común. Pero eso no queda, no exenta que en lo sucesivo No, y- pueda ser. Y en el, este sea un mensaje y en el para caso que de las todo el horas mundo lo extras, la sepa. Suprema Corte ha establecido por jurisprudencia. Sí. O sea, no puedo decir, trabajé 20 Yo- horas, no te la creen y va No. para atrás las Yo horas creo que extras. el punto de equilibrio O 10 sería años. que llegaran a un acuerdo, que de sus 90 días, que es clásico, no es ley, pero es la costumbre de la Junta y la costumbre de los abogados que le paguen sus 60 días y sus Y sus prestaciones. prestaciones, y El felicito. gran problema que tenemos de los patrones domésticos es que tienen la cultura del no pago. Y obviamente mucha gente no demanda, y mucha gente por miedo, muchos trabajadores por miedo, y muchos trabajadores pues se van a demanda, y los que demandan les niegan la relación de trabajo, y hay que acreditarlo en el proceso. El punto de equilibrio en eso sería que los patrones tengamos la cultura del pago, porque es una prestación que ya devengó el trabajador y se lo deben de pagar. Son trabajadores, así sean de Asia, de inmigrados o no inmigrados, o de Así donde es. sea. Es ley universal. Y aquí es donde yo digo que los abogados tenemos que tener causa. Yo te pongo el ejemplo de ella que me dio un entronazo con la presidenta de la Junta 2, la nuevecita. Porque a mi contraparte, en plena audiencia, se lleva a mi contraparte y la encierra. Le digo, ya, ¿qué está pasando? El principio de contradicción. Usted no puede, estaba en audiencia mi De contraparte y la inmediación, metió. claro. La metió y dejó la audiencia y luego salió una hora, media hora después o 45 minutos. Digo, esto no puede ser. No le puedes faltar el respeto a la autoridad. Le dices, ¿sabes que estás revictimizando a mi cliente? Solo porque es un despacho muy fuerte, le vas a hacer eso, ¿no? Me dio un encontronazo fuertísimo. Por eso es que los abogados tenemos que tener causa. Porque no podemos asumir el argumento de autoridad. Eres autoridad y por lo tanto todo lo que tú me digas está bien. Pues no, claro que no. Vámonos al corte porque eso sí está bien. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bueno, hay un viejo refrán. Fíjate, cuando te vas haciendo vieja, te vas acordando de todos los refranes, ¿no? Yo antes no me sabía tantos, que todos son ciertos. Y dicen que hay personas con las que no hay que pelearse, con la cocinera es una de ellas, ¿no? Porque, pues, si se enoja, ¿qué tal si ahí te escupe en el plato, ¿no? Y ni cuenta que te das. De alguna manera, lo comentamos hace un momento, se quedan en nuestra casa, invaden nuestra intimidad, les permitimos acercarse a las sábanas de nuestra cama, a la ropa interior de nuestro marido, cambian en algunas veces los pañales de nuestros hijos. Bueno, si eso no es un indicativo de que debes tratarlas bien, porque uno mismo está abriendo esa puerta de intimidad. Ya de suyo estás entregando confianza, estás revelando confianza. ¿Cómo después puedes, de alguna manera retener el dinero que sabes que es para su sobrevivencia también, para que tengan una vida fuera de esas cuatro paredes en donde está la tuya
y a donde ellas ingresan, porque a diferencia nosotras no vamos a la casa de ellas, ni las conocemos, ni tenemos nada. Es más, si el cuarto tiene televisión, pues a veces, oye, apaga la tele, pero ni siquiera te apareces por el cuarto de servicio. Ella sí entra a tu recámara. Entonces, yo no sé si tendríamos que empezar por generar esta cultura, no solamente del pagar, sino de reconocer qué es lo que estamos abriendo, qué es lo que estamos pidiendo, y al mismo tiempo, bueno, pues que existiera una reciprocidad. Si tienes un buen trato, si haces las cosas, pues a lo mejor una sobadita de patas a tu patrona cuando llega y toda cansada y tú ya viste la novela, pues no caiga mal, ¿verdad? No caiga mal. A ver, preste acá las patitas. ¿Verdad? Pero porque finalmente existe una convivencia que yo no sé si a la hora de entrar los abogados Es parte de la familia. truena su cacahuate todo. Pues sí, en realidad desde el punto de vista jurídico, como decía el abogado, esta parte de conciencia de pago, pero también de conciencia de responsabilidad, que tenemos una relación contractual, ¿no? O sea, es... contractual especial, porque en cualquier otra Es rama especial. no entras... Especial. El capítulo especial. Así es, no entras bueno, yo no conozco la recámara del dueño de la televisión, y fíjate que lo conozco hace 40 años. Bueno, no tenemos esa relación. Esta es la única contratación que te lo permite, ni siquiera con el chofer. Y el chofer, de alguna manera, maneja tu existencia, sea tonta y adiós mundo cruel, ¿no? Entonces, creo que son personas en nuestra existencia que tienen un significado muy particular. Y si nos atenemos a las realidades, la ley que está hecha para la convivencia de los seres humanos, pues tendría que contemplar las cuestiones que son particulares y las relaciones que son particulares y que no se pueden tasar de la misma manera. No se es un trabajador igual que el resto. No. ¿O sí? Por supuesto que no. No, por eso es un capítulo Es especial. La ley la ¿Tú qué le maneja. dirías a la gente? Lo que tú quieras de tu ronco pecho, de mentada para arriba. Yo nada más quiero que la señora que estoy haciendo ahorita, ahorita no trabajamos de la casa y no hay seguro, no hay vacación. Yo nada más pido, donde trabajo con la señora, yo mandé nada más, oye señora, me da 8 días una vacación y quiero ir a mi casa. Pero yo pido, ellos no me dan. Y ahí está la cosa y no tengo nada seguro. Por eso hice cosas así. Nayeli, por favor, ¿tú qué le dirías a la gente? Pues a las personas como yo o a las señoras. A quien tú todos. quieras. Ok. Entonces, pues, a las señoras, pues, que tengan un trato muy digno con todas nosotras. Y y con todas las chavas, ahora sí que las que quieren trabajar, que pues busquen información y que veamos cómo poder trabajar, ahora sí que buscar información como ella lo hizo, ¿no? Como contó su historia. Sí. Pues yo lo que le diría a toda la gente que en este momento nos pudiera ver, que tanto como las señoras y nosotros también las empleadas, no solo digamos nos tratan mal, sino también portarnos bien, honrarnos como empleadas, respetar a la señora siempre y cuando ella nos dan sus confianzas, nos quedamos en sus casas, valorarlas también a ellas. Bien. Abogado. Bien, yo recomiendo que sigan estudiando, que se preparen. No toda la vida van a ser empleadas domésticas. Si ustedes se preparan, van a tener otras oportunidades con seguridad social para que cuando lleguen a mi edad se puedan jubilar. Bueno, si es que llegan. Si es que llegan, puedan tener otras aspiraciones distintas. Entonces, cambiar esa figura jurídica y esa filosofía y esa cultura, que es lo más importante. Y Nosotros seguimos apoyando a la gente de Guatemala, de Centroamérica. Estamos haciendo una asociación civil que se llama México-Guatemala y en Guatemala-México para apoyar. Ole, Guatemala y Guatepeor, hombre. Para apoyar a todos los migrantes que vienen a Quintana Roo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias a ustedes por compartir sus historias. Me encantó el punto que
tocaste la confianza, que es mutua, recíproca, y sobre todo también verlo desde otro punto de vista, porque ustedes plantearon aquí sus historias, pero también hay otras historias que no conocemos, ¿no? Entonces, cuidar esa parte, cuidar el marco jurídico, como lo dicen los abogados, y sobre todo, bueno, pues, bienvenidas. Gracias. Pues yo como principiante en la televisión tendré que decirle, y un saludo a Clarita, que nos está viendo desde aquí. Y que vea que conmigo no va a haber pleito. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos esperamos aquí la próxima semana.